¿Cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes. Seguimos con el tema de la iglesia que Cristo fundó. Ahora quisiéramos conversar un poco acerca de la unidad. En el video anterior estuvimos hablando de las divisiones, que es un escándalo para la iglesia de Cristo. Sin embargo, ahora queremos hablar de la unidad. Como recordemos, Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en la Biblia, capítulo 17, versículo 21, decía lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Entonces, un signo de credibilidad es que seamos uno, y tiene que ser visible para todos, para que el mundo crea. ¿Por qué digo que debe ser visible? Porque algunos ensayan la tesis de que sí es cierto que hay muchos grupos separados, pero que tienen una unidad invisible y espiritual, cosa que no es cierta, porque no tienen ni siquiera principios doctrinales básicos que los unan. Todos dicen creer en Jesucristo y tienen como signo de unidad que usan la Biblia, pero sus interpretaciones son diversas y tienen diversas formas de ver la palabra de Dios, y por lo tanto a veces ni siquiera una doctrina definida. Entonces, esos innumerables grupos, que no son ni 100 ni 200, algunos los censan como más de 50.000 grupos diversos. Por lo tanto, no hay tal cosa como esa unidad espiritual o invisible. Para que sea la voluntad de Dios, tiene que tener una unidad visible para el mundo. Entonces, esta unidad tiene que tener 4 características. Primero, debe ser una bajo una misma autoridad. Como hay un solo rebaño, debe haber un solo pastor, una sola autoridad. Debe ser una en la doctrina. No puede haber unidad si cada uno pretende creer lo que piensa o le parece, y hay tantas creencias como opiniones, o tantas doctrinas como cabeza. Entonces tiene que haber unidad en la doctrina, tiene que haber unidad en el culto. Todos debemos adorar a Dios de la misma forma, bajo la misma iglesia. Entonces, eso de que cada uno tiene una forma, una manera, un estilo diferente. Algunos dicen que hay que guardar el domingo, otros que hay que guardar el sábado, otros dicen que el culto es de esta manera, otros del culto de otra manera. No hay verdadera unidad. Y finalmente tiene que haber unidad en los medios de salvación. Algunos dicen que aceptando a Jesús como Señor y Salvador y en una oración se salvan, otros aceptan unos sacramentos, otros dicen que no hay sacramentos. Jesucristo estableció los medios para acceder a la salvación, y a partir de ahí tenemos que tener los medios necesarios para alcanzar esa salvación. Entonces, en resumen, la iglesia de Cristo tiene que tener una unidad visible, unidad en la autoridad, porque hay un solo rebaño y un solo pastor, el Papa. Unidad en la doctrina, tenemos una sola fe, como hay un solo bautismo. Unidad en el culto, tenemos que servir a Dios de una misma forma, alabarle de una misma forma, darle culto de una misma forma, no que cada quien hace lo que le parece, como le parece. Y tiene que haber unidad también en los medios de salvación. La gente hace y camina por un sendero para encontrar la gracia de Dios y la reconciliación con Dios, y caminar según la voluntad de Dios. Unidad visible, tal y como Jesucristo lo estableció, y es lo que Él quiere, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por eso es que la iglesia es una, y es una de manera espiritual y manera visible también. Que el Señor los bendiga a todos.